Capítulo 5. La emboscada nocturna. Al amanecer, Malik decidió no abrir el bar para dedicarse por completo a planear la emboscada junto a Ernesto. Con paso firme, se encaminó hacia la puerta que conducía a la habitación de su amigo, dispuesto a despertarlo. Malik giró el picaporte y se adentró en la habitación. Ernesto, al ver a Malik, se apresuró a ocultar la fotografía de Penny entre los pliegues de su bolso. Buenos días, Ernesto. Lamento haberte asustado. Debería haber tocado antes. Está bien, Malik. De todos modos, ya estaba despierto. No pude dormir mucho. ¿Quién es ella, Ernesto? ¿Acaso tu hija? ¿O tal vez una antigua fotografía de tu esposa? Solo digamos que estuve casado una vez, pero eso es todo lo que diré al respecto. Espero que lo entiendas. Bien, no te preocupes, Ernesto. Es tu vida personal y si no quieres compartir detalles al respecto, lo respeto y entiendo. Gracias por entender, Malik. Dejemos eso de lado. Tenemos mucho que hacer hoy. Ernesto y Malik compartieron un desayuno en un comedor privado situado en el primer piso de su bar. Optaron por mandasis, un delicioso pan frito típico del África Oriental, que acompañaron con té de jengibre y té de limón con miel. Espero que disfrutes de este desayuno, Ernesto, aunque el mandasi es típico del África Oriental y no tanto de Burkina Faso, sigue siendo mi favorito. Claro que sí. Gracias por preparar este desayuno. Realmente aprecio que compartas conmigo tu comida favorita y me encanta probar sabores nuevos, sobre todo si representan culturas nuevas. Luego de desayunar, se encaminaron hacia un salón de conferencias en el segundo piso, meticulosamente preparado por Malik para la ocasión. Una vez dentro, se encontraron con una amplia sala, dominada por una gran mesa rústica redonda, rodeada de sillas dispuestas en un círculo y una pizarra vieja. Frente a la pizarra, Malik y Ernesto emprendieron su tarea. Con movimientos precisos, trazaron líneas y diagramas que revelaban el complejo entramado de su misión. Malik, hemos desentrañado cómo operan estos traficantes y hemos analizado cada detalle del terreno donde realizan sus actividades ilícitas. El punto de intercambio de estos traficantes de criaturas peligrosas con sus clientes está en las sombrías afueras del pueblo, cerca de un almacén abandonado. Es un lugar perfecto para ellos, completamente oscuro y apartado. Tenemos que ser realistas sobre nuestras capacidades. Somos solo 2 contra un grupo peligroso, pero confío en nuestra experiencia y en cómo nos complementaremos trabajando en equipo. Estoy de acuerdo. Considero que nuestra mejor oportunidad es usar la cobertura de la noche. Podemos avanzar sigilosamente con hechizos de ocultación para que no nos detecten. De acuerdo, esta será nuestra estrategia. Una vez en posición, tú te encargarás de distraer a los traficantes, mientras yo intentaré liberar a las criaturas mágicas que tienen. Si todo va según el plan, podríamos usar el caos a nuestro favor y tomar ventaja táctica. En otras palabras, usaremos a sus propias criaturas contra ellos. Y si las cosas se complican, sé que puedo confiar en tu habilidad para manejar la situación, tanto defensiva como ofensivamente. Con el plan delineado y cada contingencia prevista, Malik y Ernesto se prepararon para el enfrentamiento definitivo, listos para desafiar el destino y poner fin a las maquinaciones de aquellos que traficaban con la magia misma. Cerca de las 2 de la madrugada, Ernesto y Malik se reunieron en silencio fuera del bar, preparados para llevar a cabo su audaz plan de emboscada.
¿Son esas escobas saetas de fuego supremas modelo 2014? Oh, sí, las conseguí con las ganancias del bar. A pesar de las crisis en Burkina Faso, pude hacer una buena inversión. Son de segunda mano, pero están en excelente estado. Wow, tengo que admitir que estoy impresionado, pero no suelo usar mucho las escobas. No estoy muy seguro de esto. Pero, ¿no mencionaste una vez que jugaste Quidditch en Hogwarts? Dijiste que habías jugado en todas las posiciones, una por cada temporada, y que incluso fuiste capitán del equipo de Gryffindor. Sí, pero eso fue hace muchísimos años, Malik. Muchas cosas han cambiado desde entonces. Además, una vez fui testigo de cómo una escoba embrujada casi mata a Harry Potter durante su primer partido. Pero la verdadera razón por la que he sido renuente a usar escobas en esta ocasión específica es que podrían estar siendo monitoreadas. Y oficialmente no tengo autorización para estar aquí, en África. Entiendo tus preocupaciones, pero te aseguro que estas escobas no tienen ninguna maldición. Y además estamos en tierras africanas, lejos de la vigilancia del Ministerio de Magia británico. Bueno, si estás seguro de que podemos usarlas sin problemas, confiaré en ti. Exactamente lo que esperaba escuchar, Ernesto. Ahora, súbete y prueba esta joya. Tenemos unos traficantes que desmantelar. Con el eco de la incertidumbre resonando en sus corazones, ambos se elevaron en las saetas de fuego hacia las tinieblas que envolvían las afueras del pueblo. Sin embargo, en medio del vuelo sigiloso, Malik, en un susurro cargado de cautela, sugirió aterrizar antes de alcanzar su destino final y continuar a pie para evitar llamar la atención. Una vez en tierra firme, Ernesto y Malik avanzaron con sigilo unos pocos metros hasta divisar el almacén en la distancia, iluminado por la tenue luz de la luna. A medida que se acercaban, pudieron distinguir unas jaulas que se agitaban violentamente, como si las criaturas dentro de ellas estuvieran luchando por escapar de su confinamiento. Ernesto y Malik entonces se lanzaron mutuamente el encantamiento desilusionador, que les permitiría camuflarse con su entorno. Aunque no se volvieron completamente invisibles, sus cuerpos adquirieron el color y la textura exactos de los alrededores, proporcionándoles una cobertura suficiente para acercarse sin llamar demasiado la atención. Sigilosamente, Ernesto y Malik se aproximaron al grupo de magos oscuros, traficantes ilegales de bestias y seres peligrosos. Se mezclaron en las sombras, observando con atención cada movimiento y palabra de los traficantes antes de intervenir. ¿Todo está listo para la entrega? Sí, todo está en orden. Las criaturas están listas para ser transportadas. ¿Estás completamente seguro de que nadie nos ha seguido? No olvides la importancia crítica de nuestra operación. No podemos permitirnos errores esta noche. Cada movimiento debe ser calculado con precisión. Absolutamente. Hemos tomado todas las precauciones necesarias. No hay nadie más aquí aparte de nosotros. Solo debemos esperar a que aparezca el comprador y podremos irnos de acá. Asegúrate de que todos los puntos de vigilancia estén cubiertos. No quiero sorpresas. Y recuerda, si algo sale mal, ya sabes el protocolo. No dejamos rastros ni testigos. Malik, usando la legeremancia, he podido acceder a fragmentos de sus pensamientos. Es revelador. Están completamente alerta y preparados para cualquier imprevisto.
¿Has podido sacar algo sobre detalles cruciales sobre sus intenciones y planes específicos? He captado algo crucial. Los traficantes no saben cómo luce el comprador que esperan. Debería llegar en cualquier momento bajo el nombre de Asanka. ¿Crees que esa incertidumbre podría jugar a nuestro favor? Definitivamente. Están algo nerviosos por eso. Sus tratos suelen ser más directos y este desconocimiento les genera desconfianza. Podríamos usar esto para infiltrarnos. Uno de nosotros podría hacerse pasar por Asanka. Oh, qué buena idea. Tú tienes mejor capacidad para improvisar en estas situaciones. ¿Te sientes preparado para asumir ese rol? ¿Yo? ¿Estás proponiendo que me haga pasar por un criminal llamado Asanka, directamente involucrado en el tráfico ilegal de criaturas mágicas peligrosas? Si me descubren, lo más probable es que me conviertan en la cena de esas mismas criaturas, en el mejor de los casos. Exactamente. Y deja de llorar, a fin de cuentas fue tu idea. Solo imagínate a Asanka, el temido negociante. Puede que tenga cierto encanto, ¿eh? No estoy llorando. Es solo que mi boca grande no sabe cuándo quedarse callada. Tranquilo, Malik. Yo te cubriré la espalda. Solo distrae a esos tipos. Necesito tiempo para liberar a algunas de estas criaturas. Y por cierto, sí estabas llorando, ¿eh? Mientras Malik avanzaba hacia los traficantes, transfiguró ligeramente su rostro para adoptar una apariencia más acorde con la de un comprador adinerado y sofisticado. Buenas noches, caballeros. Soy Asanka y he venido a hacer un trato con ustedes. Lamento mucho la tardanza. Por fin aparece, señora Asanka. Estábamos empezando a pensar que no vendría, o que esto sería una trampa. No tiene nada de qué preocuparse. Estoy interesado en adquirir algunas de sus mercancías exóticas, si sabe a lo que me refiero. Me han hablado mucho de su reputación en el mercado negro de criaturas mágicas. Me alegra oír eso, señora Asanka. Espero que su interés venga con la seriedad que este negocio requiere. Nosotros no tomamos a la ligera a quienes buscan aprovecharse o jugar con nosotros. No toleramos errores ni engaños. Si su interés es genuino, excelente. De lo contrario, sería mejor que pensara 2 veces antes de seguir adelante. Aquí, los errores pueden costar más que solo dinero. Mientras tanto, Ernesto se movía entre las sombras, examinando sigilosamente las jaulas que contenían a las criaturas cautivas. Con un movimiento hábil y preciso, lanzó un hechizo para noquear a un guardia que vigilaba las jaulas, ocultando su cuerpo en un rincón oscuro. Bien, esto es arriesgado, pero no tengo muchas opciones. Estos traficantes están mejor organizados de lo que pensé. Necesito crear una distracción lo suficientemente grande como para que no puedan concentrarse en mí o en Malik. Esos quintapets son brutales y los wampus tienen un rugido que puede aterrorizar a cualquiera. Y las mantícoras, esos seres son un caos puro. Puede que no los controle completamente, pero eso es exactamente lo que necesito ahora: caos. Tal vez es una locura liberar a estas criaturas, pero si todo sale bien, el caos será suficiente para que al menos los traficantes se distraigan lo suficiente como para que pueda actuar. Esto podría funcionar. No hay vuelta atrás ahora. Es hora de liberar a las bestias y dejar que hagan lo suyo. Mientras tanto, Malik estaba a punto de convencer a los traficantes de su identidad como comprador. Como les decía, estoy muy interesado en expandir mis colecciones con sus productos. Me alegro de haber llegado a un acuerdo muy beneficioso para ambos. Me complace escuchar eso, señora Asanka. Pero permítame ser franco. Espero que realmente tenga las credenciales y el compromiso que requiere este tipo de transacciones. No cualquier persona puede manejar lo que ofrecemos. Realmente, es una fortuna que estén dispuestos a aceptar mi oferta,
Estas criaturas son excepcionales y... Buenas noches a todos, soy Asanka. Lamento el atraso, pero espero que aún estemos a tiempo de cerrar este trato. Estoy listo para llevarme a las bestias lo antes posible. ¿Asanka? Entonces, ¿quién es este hombre que dice ser usted? Parece que ha habido un malentendido. No hay malentendido. Yo soy Asanka. Este hombre es un farsante. No sé qué pretende. Esto realmente complica las cosas. En nuestro negocio, la deshonestidad no es solo un error, es un acto de traición. Espero una explicación convincente ahora mismo, o te aseguro que las consecuencias no solo serán severas, serán permanentes. Ernesto, viendo la situación volverse cada vez más peligrosa, actuó rápidamente y, finalmente, liberó a las criaturas elegidas y se unieron al caos, mientras él se abría paso entre la confusión para rescatar a Malik y ponerlo a salvo en medio del tumulto desatado. Hey, te tomaste tu tiempo. Lo siento, Malik, pero sabes que no es fácil controlar a estas bestias. Pero buen trabajo, lo hiciste bien. Los quintapeds, criaturas imponentes con sus fornidas 5 patas y mandíbulas feroces, se lanzaron sobre los magos tenebrosos, devorándolos con voracidad, mientras estos lanzaban hechizos perdidos en un vano intento por defenderse. Mientras tanto, el Wampus, con su agilidad felina y sus ojos hipnóticos, se enfrentaba a aquellos que osaban enfrentarlo. Algunos magos tenebrosos intentaron atacarlo con hechizos, pero su velocidad y fuerza le permitieron someterlos rápidamente, devorándolos con precisión letal. En otro rincón, la mantícora, con su piel impenetrable, repelía los hechizos lanzados contra ella, volviéndolos contra sus propios lanzadores. Uno tras otro, caían aniquilados bajo el venenoso aguijón de su cola de escorpión. Con el caos desatado y las bestias mágicas haciendo estragos entre los magos tenebrosos, Ernesto comprendió que era momento de tomar medidas drásticas para evitar que los pocos que aún se aferraban a la vida escaparan. Extendió los brazos formando círculos en el aire y conjuró el encantamiento Tormenta de Fuego. De repente, cuerdas hechas de fuego salieron de la punta de su varita, formando un anillo de fuego que terminó rodeando a las criaturas peligrosas en una danza de llamas rojas y doradas. El resplandor de las llamas se reflejaba en el ojo de Ernesto. El fuego actuaba como una barrera, manteniendo a raya a las criaturas y alejando a los magos tenebrosos que aún intentaban desafiar su autoridad. Con la situación bajo control, Ernesto se acercó a Malik, asegurándole que las bestias estarían contenidas mientras permanecieran dentro del anillo de fuego. Las bestias estarán contenidas mientras permanezcan dentro del círculo, pero no podemos permitir que los magos oscuros restantes escapen. Entendido. ¿Qué propones? Esto no quedará así. Liberaron a mis criaturas, usaron mi propia mercancía contra mí. Ingenuos. No saben con quién se están metiendo. ¡Y tú, maldito tuerto! Vas a lamentar haber cruzado tu camino conmigo. No importa dónde te escondas o cuánto corras, te encontraré. Recuerden esto, mediocres. Ambos pagarán por cada gota de caos que han derramado aquí. Esto no ha terminado. Ni siquiera pueden comenzar a comprender el poder y el alcance de mi red.
El líder traficante, en un último esfuerzo por escapar, subió a un carruaje, y al momento de cerrar la puerta, despegó, tirado por Thestrals, seres mágicos que solo pueden ser vistos por aquellos que han presenciado la muerte. En un susurro de alas y un veloz ascenso, desapareció en la oscuridad de la noche. ¿Qué dices? ¿Vamos tras este imbécil? Claro, vamos tras ese inepto. Súbete a la saeta de fuego y a darle caza. Si él cae, toda su red se derrumbará y no tendremos que preocuparnos más por ellos. La persecución comenzó con un estruendo, mientras Ernesto y Malik se lanzaban al aire en sus saetas de fuego supremas, persiguiendo al carruaje del líder traficante que intentaba desesperadamente escapar. El viento rugía en sus oídos mientras se lanzaban a toda velocidad a través del cielo estrellado, con los rayos de los hechizos cruzándose en el aire a su alrededor. ¡Más rápido, maldita sea! ¡Esos idiotas nos están siguiendo! ¡Es tu fin! ¡Ríndete ahora si quieres vivir! ¡Vamos, bestia inútil! ¡Más rápido! ¡No dejen que ese maldito tuerto y su amigo nos atrapen! ¡Maldito tuerto! ¡Muévete ya! Ernesto entonces concentró su energía mágica y conjuró el hechizo de pantalla de humo. ¡Fumos! Desde la punta de su varita, una nube espesa de humo oscuro se arremolinó en el aire, envolviendo al carruaje en una cortina de niebla densa. La combinación de la pantalla de humo y la oscuridad de la noche dificultaba la visibilidad, otorgándoles a Ernesto y Malik la oportunidad que necesitaban para cerrar la brecha entre ellos y el objetivo. ¡Maldición! ¡No puedo ver nada! ¡Maldito tuerto! ¡No me detendrás tan fácilmente! Con movimientos coordinados y ágiles, Ernesto y Malik saltaron desde sus saetas de fuego al carruaje en medio de la confusión. Aterrizaron con gracia en el techo del vehículo. Ernesto y Malik entonces neutralizaron al mago oscuro, asegurando el control del carruaje y poniendo fin a la amenaza que representaba. Con la batalla ganada, los dos amigos sintieron una mezcla de alivio y satisfacción. Usando el hechizo Incarcerus, ataron al mago derrotado. Al regresar al lugar donde las criaturas mágicas aún estaban rodeadas por el anillo de fuego, se encontraron con la llegada de las autoridades pertinentes, atraídas por el caos y el estruendo de la batalla. Malik no dudó en confrontarlos. Finalmente deciden aparecer. ¿Dónde estaban cuando nosotros dos estábamos lidiando con todo este desastre? No es culpa nuestra que el país esté en caos. No tenemos un líder claro desde la muerte del nuevo y de los otros candidatos. Nuestros recursos están estirados al máximo. Eso no es excusa. Deberían haber estado aquí desde el principio. No solo cuando todo está prácticamente resuelto. Nosotros no somos su fuerza de limpieza. Entendemos su frustración, pero estamos haciendo lo mejor que podemos en estas circunstancias. Su ayuda, aunque no oficial, ha sido invaluable. Minutos después, Malik y Ernesto se encontraban ayudando a los guardias a guiar a las bestias y criaturas de regreso a sus jaulas para ser transportadas a un lugar más seguro. Ernesto y Malik, después de la intensa jornada, se sentaron juntos en una banca cercana para procesar los acontecimientos recientes. Ernesto, con una expresión grave, se volvió hacia Malik. Ahora que todo está bajo control, ¿me contarás más sobre lo sucedido con esos líderes fallecidos? Por supuesto, Ernesto, pero debemos ser discretos. Justo cuando comenzaban a profundizar en la conversación, fueron interrumpidos por un oficial que, en un descuido, rompió accidentalmente el candado de la jaula que contenía al Dementor. El ser oscuro se abalanzó hacia los oficiales con ferocidad, y antes de que pudieran reaccionar, Ernesto lanzó su encantamiento Patronus, el cual era corpóreo con forma de unicornio para ahuyentar al Dementor y guiarlo de vuelta a su cautiverio.
El encantamiento Patronus es uno de los hechizos defensivos más poderosos y reconocidos en el mundo mágico. Este hechizo, conocido por su complejidad y el elevado nivel de habilidad requerido para su ejecución, sirve como el principal medio de defensa contra los dementores y los letifolds, criaturas que drenan la paz y la esperanza de sus víctimas. Un Patronus corpóreo, la forma más potente de este hechizo, se manifiesta como una figura animal translúcida y resplandeciente de color blanco plateado. La forma específica de un Patronus corpóreo varía según el individuo y está profundamente ligada a su personalidad, reflejando características únicas del conjurador. Por otro lado, un Patronus no corpóreo difiere significativamente. Aunque también actúa como un escudo contra dementores y letifolds, este tipo de Patronus no adopta una forma animal definida. En su lugar, se presenta como una explosión de energía sin forma definida, proporcionando protección sin la personalización visual que caracteriza a los corpóreos. De todas las personas, Ernesto, nunca habría imaginado que tu Patronus sería un unicornio. ¿Un unicornio en serio? Pensé que sería algo más intimidante. Pues sí, Malik, un unicornio. Quizás no sea lo más intimidante, pero definitivamente es único, ¿no crees? Y además, tiene su propio tipo de magia y fuerza. ¡Ernesto! ¡Expecto Patronum! Malik conjuró su propio encantamiento Patronus y salvó a Ernesto del beso del dementor. Aunque no era corpóreo, logró alejar al dementor y devolverlo a su jaula. Ernesto se encontraba en el suelo, claramente atormentado y en estado de shock, con lágrimas brotando. Su voz sonaba quebrada mientras repetía una y otra vez: Lo siento, Penny. Lo siento, Callum. Lo siento, Penny. Lo siento, Callum. Espero que puedan perdonarme lo que hice. Perdónenme. Ernesto luchaba por recuperarse del terrible encuentro con la oscuridad, mientras la culpa y el tormento lo envolvían. Malik, visiblemente preocupado, se agachó e inclinó su cabeza hacia Ernesto, e intentó hacerlo reaccionar. Estoy aquí para ti, Ernesto. Todo está bien. El dementor ya no te hará daño. Los guardias, comprendiendo la gravedad de la situación, se comprometieron a trasladar a las criaturas a un lugar seguro y llevar a los magos tenebrosos sobrevivientes ante la escasa pero persistente justicia del país. He visto lo que le ocurrió a su amigo. ¿Puedo ofrecerles nuestra ayuda para cuidarlo? Aprecio mucho su ofrecimiento, pero me encargaré personalmente de él. Creo que con algo de chocolate podrá recuperarse pronto. Si el chocolate es lo que necesita, podríamos conseguir algo rápidamente. Sin embargo, si necesitan algo más, no duden en decirlo. Gracias, eso sería excelente, pero tengo lo que necesito en el bar. Si pudieran llevarnos allí, sería de gran ayuda. Quiero asegurarme de que Ernesto reciba todo el apoyo necesario lo antes posible. Por supuesto, preparemos todo para partir de inmediato. Es importante que él esté en un lugar donde se sienta seguro y cómodo para recuperarse completamente. Una vez llegaron al bar, Ernesto finalmente empezó a recuperarse del shock mental, después del ataque del dementor, al tomar un sorbo del reconfortante chocolate caliente que Malik le preparó. Observando con alivio cómo su amigo empezaba a recobrar la compostura, Malik decidió abordar el tema que lo había intrigado desde el incidente. Ernesto, lamento preguntar, pero ¿quiénes son Penny y Callum? Mencionaste sus nombres después, luego del ataque de ese dementor. Sé que los dementores se alimentan de la felicidad y dejan atrás solo tristeza y desolación, reviviendo momentos traumáticos. Así que hayas mencionado esos nombres debe significar algo profundo para ti. Malik, antes de hablar sobre ello, necesito saber más sobre lo que sucedió con los líderes fallecidos en este país.
Esa es mi prioridad y el motivo principal de mi viaje a Burkina Faso en primer lugar. Ernesto, entiendo que esto es importante para ti, incluso personal, pero también me preocupa tu bienestar. ¿Estás seguro de que no quieres hablar sobre Penny y Callum? Malik, te agradezco que estés aquí. Pero primero, por favor, responde mi pregunta sobre los fallecimientos antes de abordar cualquier otro tema. Bien, déjame contarte sobre los recientes sucesos que han sacudido la estructura gubernamental mágica en Burkina Faso. El gobierno anterior, previo a las elecciones del Ministerio de Magia burkinés, era ampliamente considerado como corrupto. Había una falta de transparencia en la administración de los recursos, con casos de sobornos, malversación de fondos y favoritismo entre los líderes. Esta corrupción minó la confianza del pueblo en sus gobernantes y generó un clima de descontento generalizado. Las elecciones representaban una gran oportunidad para impulsar un cambio positivo en la dirección del gobierno mágico aquí en Burkina Faso. La esperanza era restaurar la integridad y la confianza en nuestras instituciones mágicas. Sin embargo, los fallecimientos de los líderes electos ha sido un golpe muy duro para todos. Esto no solo ha causado incertidumbre, sino que también ha paralizado muchos de nuestros esfuerzos hacia la reforma y la estabilidad. Malik, ¿qué impacto han tenido estos trágicos fallecimientos en la estructura gubernamental del Ministerio de Magia burkinés? ¿Cómo están manejando esta crisis para evitar un vacío de poder que pueda ser explotado? Para la estructura gubernamental del Ministerio de Magia burkinés, los fallecimientos provocaron un vacío de liderazgo y una crisis de legitimidad. La falta de líderes capacitados y la incertidumbre sobre las circunstancias de sus muertes han dejado al ministerio en un estado de desorganización y vulnerabilidad. Por otro lado, para la parte civil, los fallecimientos fueron un golpe devastador. Muchos habían depositado sus esperanzas en un cambio positivo a través de las elecciones, y la tragedia ha dejado a la población desilusionada y temerosa del futuro. La situación actual es bastante complicada, Ernesto. Los fallecimientos no solo causaron desorganización dentro del Ministerio de Magia burkinés, sino también una profunda desilusión entre la población. Las calles se llenaron de protestas y actos de violencia. Muchos creen que todo esto es parte de una conspiración. La teoría más extendida es que el gobierno corrupto anterior está detrás de estos eventos, intentando mantenerse en el poder a toda costa. Es una situación muy tensa. ¿Y tú qué crees sobre eso, Malik? Personalmente, no comparto esa creencia. Es cierto que hay mucho en juego, pero incluso el líder del gobierno anterior, que muchos acusan de corrupción, también murió bajo las mismas misteriosas circunstancias. Esto me lleva a dudar de las teorías de conspiración y me hace pensar que enfrentamos un problema más profundo y complejo que afecta a todos los niveles de nuestro gobierno. ¿Y cómo están las cosas ahora en Burkina Faso? Las calles parecen tranquilas y hasta normales, a pesar de los peligros a los que nos enfrentamos hace poco con esos traficantes clandestinos y todo lo que habías mencionado. A un año de todo lo sucedido, el caos se ha calmado considerablemente. Las personas pueden salir a las calles con normalidad y llevar a cabo sus actividades diarias sin temor. Sin embargo, el Ministerio de Magia burkinés nunca se recuperó por completo. No se han llevado a cabo nuevas elecciones, debido a la falta de consenso sobre cómo proceder. Actualmente, el ministerio opera sin líderes específicos, con un comité provisional encargado de tomar decisiones en lo que se resuelve la situación. Malik, con todo lo que has dicho, ¿hay algo más que deberías saber para entender completamente el contexto de lo que está sucediendo en Burkina Faso? Cualquier detalle sería útil, incluso si a simple vista no parece relevante. Déjame pensar. Hubo algo un poco antes de las elecciones. Sucedió alrededor de un mes antes.
Hubo casos de profanaciones en el cementerio mágico más antiguo conocido de Burkina Faso. Verás, ese cementerio tiene miles de años de antigüedad y ha estado parcialmente abandonado porque la gente teme ir allí. Existe una creencia arraigada de que algunas tumbas albergan objetos malditos, lo que contamina el lugar. Eso suena bastante inquietante. ¿Qué se descubrió exactamente? Un equipo de investigación fue enviado al área y descubrieron algo intrigante. Los restos y los objetos valiosos que no estaban malditos estaban intactos, pero varios artefactos mágicos que sí lo estaban habían desaparecido. ¿Desaparecieron? ¿Crees que eso esté relacionado con los fallecimientos de alguna manera? Es difícil decirlo con certeza, pero la coincidencia de los tiempos y la naturaleza específica de los objetos robados hace pensar que podría haber algo más detrás de estos actos. Un momento. Justo antes de venir a Burkina Faso, me enteré de un caso similar. El robo de un artefacto maldito antiguo de una bóveda en Gringotts. Eso es preocupante. Aunque podría ser una coincidencia, estos eventos suenan demasiado similares para ignorarlos. Te aconsejo que estés alerta en todo momento, Ernesto. Gracias, Malik. Tu honestidad y tu ayuda son muy apreciadas. Malik, ahora con una expresión de curiosidad renovada en su rostro, volvió a la pregunta sobre Penny y Callum. Ahora que te he compartido todo lo que sabía, y disculpa si insisto demasiado, pero ¿me podrías hablar un poco sobre Penny y Callum? ¿Quiénes eran ellos para ti? Ernesto, ya recuperado totalmente, guardó un momento de silencio, como si estuviera sopesando si compartir o no sus pensamientos más íntimos. Sin embargo, la expresión amable y sincera de Malik le dio la confianza necesaria para abrirse, al menos un poco. Penny era mi esposa. ¿Era? Lo estás diciendo en tiempo pasado. ¿Penny falleció o están divorciados? Es complicado. No estoy seguro de si sigue viva. Ojalá lo supiera. ¿Y quién es Callum? Ernesto guardó silencio por un momento, recordando a Callum, su antiguo compañero de equipo en la Rock. Suspiró antes de responder. Callum fue mi compañero de equipo en la Rock. Era un amigo muy cercano, uno de los mejores que he tenido. ¿En la qué? Bueno, puedo ver que significaba mucho para ti. No tienes que seguir si no te sientes cómodo, Ernesto. No es necesario que compartas más si no quieres. Mientras la conversación sobre Penny y Callum tocaba su punto final, Ernesto observó algo al fondo de la sala que captó su atención. Se percató de que era un pensadero, un artefacto mágico utilizado para revivir y examinar recuerdos. En él, los recuerdos se visualizan de manera vívida, permitiendo al usuario experimentarlos como un espectador inmerso en la escena. Malik, ¿eso es un pensadero allá al fondo? Sí, es mi pensadero. Lo uso para revisar y analizar recuerdos personales, más profundamente. ¿Sabes? Tengo una idea. ¿Podríamos usarlo ahora? Claro, lo podemos utilizar si quieres, pero ¿cuál es tu punto? No te diré más, pero puedo mostrarte lo que sucedió. ¿Tú me estás autorizando ver tus recuerdos personales? Claro. Sé que has estado ansioso por conocer más sobre mi pasado y los eventos que me han moldeado en la persona que ves hoy. Has esperado pacientemente y te agradezco por eso. Ahora, creo que es momento de que lo veas con tus propios ojos. Pero prepárate, Malik, porque no todo lo que veremos será agradable.